Bien, gracias, Vivi, gracias. Vamos hoy a hablar de tu nuevo libro, ¿verdad? Que se llama Sí. La chica con el vestido cortado. Me encanta el nombre. Cuéntanos, ¿este es tu primer libro? ¿Has escrito antes? ¿Es una pasión tuya? Bueno, esto es un libro que lo viví intensamente, nunca había escrito y considero que ha sido un proyecto que me ha costado sangre, sudor y lágrimas, porque es la historia de mi vida. Eh, Como escribo en el libro, yo tenía muchos problemas educativos, tenía problemas en aprendizaje. Esos problemas se llevaron a cabo porque eh, vivía en un mundo, en una familia muy caótica, donde mis padres estaban en el negocio de la droga en 1970. Entonces ellos se desaparecían. Hay veces que no llegaban a la casa, el teléfono sonaba y me colgaban y ya yo no podía dormir. No podía, por los problemas emocionales, no podía ir a la escuela. Mi madre llegaba a las 6 de la mañana y era cuando mi abuela me estaba preparando para ir a la escuela. Entonces ya yo me iba todo el día dañada. Eso me causó unos problemas para yo aprender en literatura, en escribir, en leer. Todo eso era buenísima, pero mi primera clase era matemática y siempre flonqueaba porque iba y estaba emocionalmente destruida. Entonces nunca había escrito un libro, nunca pensé que iba a poder escribir un libro, no sabía ni cómo hacerlo, ¿ok? Y bueno, esa es la parte de la historia. Wow, so, qué interesante como estás hablando de que tus problemas emocionales dañaron el poder aprender, ¿no? Exactamente. Yo creo que muchas personas se pueden identificar si son padres que tienen hijos que les está costando aprender, debe de haber una razón que no es tan obvia, ¿verdad? Una razón mayor del cual hay un impedimento. So, yo creo que háblanos un poco de eso, del área emocional y cómo todo lo que vives te afectó tanto en tu área emocional y entramos en sanidad interior, ¿verdad? Que es Exacto. lo que pasó que te Exactamente. dio la habilidad de poder escribir este libro. Claro. Mis emociones de niña, yo básicamente crecí sola. Mis padres no estaban y cuando mi madre estaba era una mamá muy autoritaria. Entonces, yo digo que ella era como un Rexosaurus y yo era ella era como un dinosaurio y yo era como una almejita, porque las personalidades eran muy diferentes. Yo era una niña sumamente sensitiva y ella era sensible y ella era muy autoritaria. Entonces eso a mí me afectaba. Me afectaba porque no podíamos tener comunicación. Entonces sí, con todos los problemas que ellos estaban teniendo, con toda la vida caótica que ellos estaban viviendo, porque cuando tú estás en esa vida, tú padeces de muchos temores. Entonces el temor más grande de mi mamá era que me iban a secuestrar. Y nunca dejaba que mi abuela me dejara salir con nadie. Yo vivía prácticamente encerrada en una casa con mi abuela y con mi tía. Entonces eso me causó una serie de emociones y de temores a mí también. Claro, cuando yo comprendo lo que está pasando con ellos, cuando ya mi papá cae en una cárcel, mi padre se escapa de la cárcel y mi padre lo matan cuando yo tengo 11 años. Entonces yo sufro de un rechazo muy intenso y abandono. Y también en la escuela me hacían bullying porque yo era la hija del gangster que había matado a 2 policías. Entonces yo me sentaba en el cuarto, en el lugar de la merienda y todo el mundo se paraba y me dejaban sola. Y eso es muy duro porque es como una desnudez al mundo. Entonces, después tuve que volver a pasar eso por segunda vez cuando mi madre cae en la cárcel. Y ahí ya yo tenía casi 15 años
y lo volví a pasar otra vez intensamente. Pero con la diferencia era que ya yo había pasado la fiesta de mis 15. Y después de la fiesta de mis 15, todo el mundo en los 15 me miró como, wow, qué especial, es la hija de una mujer de mucho dinero. Y después de la fiesta de los 15, ella cae en la cárcel y yo era la huerfanita, la que tú no vas a tener padres, tú vas a tener que ir al orfanato porque tu mamá va a ir a una cárcel. Entonces fue súper intenso, muchos cambios, exactamente, exactamente. Entonces, claro, ya después yo caigo en la drogadicción. Yo quería anestesiar, yo quería tapar, yo quería entrar en otro mundo de fantasía, de que yo no quiero sentir esto. Mis emociones eran tan insoportables para que yo las pudiera identificar y procesar. Yo no podía, era más fuerte que yo, eran demasiado. Y las cargaba desde que era niña. Entonces no tenía nunca nadie que yo pudiera hablar, que yo pudiera tener confianza, porque había un código de silencio en mi familia. Había un secreto. El secreto, llena de secretos la familia. Mucha discusión. Mucha disfunción. Y los secretos eran, mis padres están en la droga, ¿ok? Mi secreto es, yo no soy amada. El otro secreto es, yo soy abusada. Hay un abuso completamente conmigo psicológico. ¿Me entiendes? Y eso es como que yo no valgo, yo no sirvo para nada, yo no voy a llegar nunca a hacer nada. Y ese era un gran secreto, era una gran vergüenza. Yo viví mi vida entera avergonzada. Avergonzada de vivir, de respirar y de existir. Entonces, bueno, ya después cuando ya toda la cuestión de la droga, toda la cuestión del alcoholismo, yo vivía en un penthouse en la playa, en el piso más elevado, y entraba a los lugares con una cartera de Gucci y tenía un carro del año. Pero mi secreto era que yo era una drogadicta. ¿Y qué es lo que yo tenía que hacer para conseguir la droga? Me refugié en brazos desconocidos. Entonces, ahí viene la destrucción de mi vida, una vida de pecado, una carrera de pecado. Se repite la historia. Es una centrífuga. Cuéntanos, Gloria, yo sé que este libro tiene muchos detalles que ahora vamos a invitar a que lo puedan leer, pero cuéntame cómo saliste de ese lugar, cómo llegaste a, qué trajo esperanza a tu vida y cómo decidiste llegaste a este punto de escribir este libro. Dios llegó a mi vida en un momento sumamente bajo. Yo me encontraba en un cuarto de hotel y yo me desperté al lado de un hombre que yo no conocía. Y yo abro el mueblecito de al lado de la cama y me encuentro una Biblia y abro al Salmo 139. Y en ese versículo, ese salmo decía, yo te conozco antes de que tú llegaras al mundo. Yo estaba en el vientre de tu madre mientras que yo te estaba entretejiendo. Yo conozco cada palabra que sale de tu boca antes de tú pronunciarla. Entonces, Dios vio la condición, era una condición desnuda, espiritual, emocional y física. Entonces, Él me amó en lo peor. Y llegó a donde estabas, en el lugar más bajo donde tú estabas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahí. Gloria a Dios. ¿Y cómo llegaste a escribir el libro? Esto fue en el 2015 que Dios me empieza a hablar. Yo estaba atravesando una separación con mi esposo. Y él me empieza a hablar de que yo podía escribir un libro. Él usó a mi mejor amiga. Y un día en una conversación en un restaurante, estábamos hablando de mi testimonio, una de tantas veces que habíamos hablado de mi testimonio. Pero hay un día que la palabra de Dios, a lo mejor tú lo has oído 20 veces, pero hay un día que esa misma palabra te hace un efecto en tu corazón. Está viva. Está viva y es activa. Y ella me dice, tú tienes que escribir un libro. Y esas palabras de ella me resonaron en el espíritu, me vibró algo por dentro. Y ese día yo lo creí, yo creí que yo podía hacerlo. Y Dios penetró mi corazón y me fue hablando, me fue dando una motivación tan sutil y tan dulce
que él me ponía a hacer cosas como un coaching cristiano, que yo me certifiqué en asesoría cristiana, y yo tenía que hacer unos planes de tratamiento. Y esos planes de tratamiento eran parte del estudio para certificarme. Y cada plan de tratamiento era de 3,000 palabras y tenía que escribirla. Y Dios me decía, tú ves que tú puedes escribir, tú ves que tú puedes escribir. Ya me estaba dando como confianza. Y yo me sentía más confiada todos los días. Pero debido a todo lo que yo viví, había algo aún todavía que yo no había podido captar, no había podido tener la victoria. Yo no estaba haciendo drogas y alcohol, estaba completamente limpia. Yo había entregado mi corazón a Cristo en el 2007. En el 2015 Él me empieza a hablar del libro. Ya yo había ido a varios programas de restauración, pero me faltaba algo. Yo había escuchado la voz de Dios, yo había hecho journal, pero no había verdaderamente entendido, no había comprendido, no había recibido la revelación de lo que eran las raíces amargas. Y varias amigas me habían invitado a Canaán y yo había dicho que no. ¿Qué tengo yo que hacer en Canaán? Si ya yo he ido a programas de restauración, ¿yo qué voy a aprender ahí? No tengo nada que aprender. Hasta un día que dije sí, y fue la mejor decisión de mi vida. Canaán es una iglesia de restauración, una iglesia que se enfoca en la restauración de familias, de individuos, de poder ir a más allá en un proceso donde le llamamos a esperanza, pero es un proceso intenso de sanidad interior. Amén, sí, verdaderamente. Mira, te digo que lo más increíble que me ha pasado en mi vida a mí es que yo llevaba mucho resentimiento, llevaba amargura, falta de perdón hacia mis padres y hacia mi propia persona. Yo había perdonado a mi mamá para poderla cuidar, llevarla a los pies de Cristo y estar sentada al lado de ella hasta el día en que ella partió a este mundo. Pero yo entro a Canaán y yo hago mi programa. Y después de unos cuantos meses yo sentí que el Señor me decía, tú todavía tienes que perdonar. Y un día yo hice un proceso de perdón tan intenso y yo escribí cartas de perdón a mis padres y a mi papá y a mi mamá. Y cada evento yo lo perdoné y después yo me escribí una carta de perdón a mí. Cada evento yo lo perdoné. Y ese día yo fui libre. La depresión que me tenía cautiva, esa depresión y esa oscuridad se rompió ese día cuando yo perdoné de la manera correcta. Bueno, tienes un testimonio espectacular de esperanza. Yo creo que este libro es justamente eso. Es un testimonio que da esperanza a todo el que esté escuchando, ¿verdad? Que si ha vivido abandono, depresión, cualquier tipo de abuso, drogas, alcohol o todo lo que tú dices con tus papás, hay esperanza, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿dónde puedes encontrar tu libro? El libro ya está en Amazon, está en Kindle. Ahorita el libro se está siendo grabado, ya dentro de un mes yo creo que va a estar completada el audio y la versión en inglés va a estar lista como en 2 meses. So, sí, ya lo pueden conseguir y también pueden conseguirlo, pueden comprarlo en Canaán USA, en nuestra iglesia. Allí ellos tienen el libro, siempre van a tener el libro. Yo le doy la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús porque Él usó a Canaán como un instrumento para que yo pudiera sanar y yo pudiera restaurar mi vida y escribir este libro y finalmente hacer este proyecto de vida el cual Dios me estaba llamando. Este es el fruto, ¿verdad? Entonces ya saben, pueden encontrar la chica con el vestido escotado de Gloria Restoy en Amazon. Gracias, Vivi. Amén. Gracias, Vivi. Un placer.